nombre de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Que este domingo 24 de julio el Espíritu Santo esté con ustedes. Vamos a enviarle cariñosos saludos a algunos de nuestros auditores. La hermana Ursulina Fica de Iquique, nuestra hermana Patricia Paredes, nuestro hermano Iván Alejandro Pavés, Dios los bendiga, nuestra hermana Susana Quirós, que debe estar contentísima con su amado esposo, y nuestro hermano Luis Moreno. Que el Señor les bendiga. Bueno, Chile, parece que hoy día apareció otro Chile, un Chile que espera el 10% de lo que se va a obtener de las AFPs. Así que el Señor bendiga esta nación y que todas las personas que tienen la posibilidad de retirar su fondo lo utilicen de manera adecuada, porque son bendiciones del Señor. Todo lo que los hijos de Dios recibimos son bendiciones de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted tiene una en su casita, en su hogar, puede hacerlo, abrirlo con nosotros. Vamos a hablar de un tema muy común, muy conocido, que está en el libro de Lucas, el capítulo 2, versículo 25. Libro de Lucas, capítulo 2, el versículo es el 25. Para que usted pueda tomarlo ahí en su casita, en su hogar, y leerlo junto a su familia, porque es bueno que nosotros podamos compartir con nuestras esposas, nuestros hijos, la palabra del Señor, porque lo que usted haga hoy día va a tener efectos mañana en su familia, en sus hijos. Entonces repetimos el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Vamos a darle lectura a algunos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes, santo es el Señor, que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, estamos hablando de Jesús bebé, para hacer por él conforme al rito de la ley. El 28 dice: él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Bien, este libro maravilloso es el libro de Lucas, y estamos hablando de un personaje que es muy trascendental en la palabra del Señor. Yo le he puesto por título: Simeón, un hombre lleno del Espíritu Santo, o, como le digo yo con cariño, el viejo Simeón. Entonces, los evangelios nos hablan de manera gráfica de las actividades de Jesús, y el evangelio de Mateo está escrito para los judíos, demostrando que Jesucristo es el Masías, el Mesías que habría de venir. El evangelio de Marcos está escrito para los judíos romanos, y el evangelio de Juan, naturalmente, porque es el evangelio que lo vio Juan con sus ojos, todos los acontecimientos
que él relata, de los cuales él fue partícipe, activa y testigo ocular y auricular de los milagros y las actividades que hizo Dios, Jesucristo en la tierra. Pero el Evangelio de Lucas es el Evangelio de nosotros los gentiles, los que no son israelitas. Es un libro para todos nosotros. En él encontramos un hermoso y completo retrato de Jesucristo como Hijo de Dios e Hijo del hombre. Este Evangelio muestra una gran simpatía y el cariño de Jesucristo por los pobres y los proscritos. Este Evangelio muestra el amor que Jesucristo siente por las mujeres. Podríamos llamarle el Evangelio de la femineidad, el Evangelio de las mujeres, porque Cristo muestra una simpatía encantadora, dulce con la mujer. Porque los hombres en el mundo, muchos consideran a la mujer no al mismo nivel del hombre. Ellos, los hombres, se consideran superiores a la mujer y han despreciado por siglos a la mujer. Pero Jesucristo pone a la mujer en el plano que le corresponde. La Biblia señala que ya no hay judío ni griego, varón ni hembra. Él ya hace distancia de los géneros y de las etnias, de las nacionalidades, de las razas. Para Dios somos todos iguales. Y la mujer ha tenido que dar una batalla no solo en la sociedad, sino también en la iglesia. ¿Cuántas veces los hombres que nos llamamos cristianos tratamos inadecuadamente a las mujeres? En algunas iglesias aún las mujeres no pueden usar el mismo púlpito que el hombre. Qué discriminación que ha visto la mujer en su vida. Que el Señor nos dé una mente abierta, porque Dios no hace acepción no hace acepción de persona. Ese es Jesús. En este Evangelio encontramos los signos cristianos, los más hermosos signos cristianos. Allí está el Magnificat de María, Magnificat anima mea domina. Y lo que dice María: engrandece mi alma al Señor. Allí está la profecía de Zacarías y de aquella anciana de 106 años. Y aquí está también el cántico de Simeón. Entonces, este viejito en el cual están esperando que las personas que se cumpla en ella lo que Dios había dicho, este viejito tenía un propósito. Ese propósito de este señor era que lo que habíamos leído nosotros, dice la Biblia, y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. En este libro hermoso se siente en cada palabra el latido del corazón de Dios. En cada frase se ve la ternura, el amor con que el escritor del libro de Lucas nos traspasa esta experiencia maravillosa de Jesús. Y ahora este hombre está ahí, había sido movido por el Espíritu Santo y que esperaba la consolación de Israel. Y ahora ellos, María y José, los papás de Jesús, siendo Jesús con 40 días, ellos vienen al templo, traen a su hijo al templo para el acto de la consagración o dedicación, porque el hombre que rompía la matriz y era varón, era consagrado a Dios, según estaba escrito en el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 3. Jesús ya había nacido, ya venía con 40 días en las manitos, en los brazos de María, porque cuando una mujer concebía y daba a luz un hijo, ella se encontraba, era inmunda por 7 días.
Y al octavo día el niño era circuncidado, pero el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 4, dice que la mujer debía permanecer, aparte de los 7 días, 33 días más, se consideraba inmunda. Entonces ahora se cumplieron los 40 días y María y José vienen al templo para la presentación de Jesús y también para la purificación de María. Eso es lo que se llama cuarentena. ¿Ya? Lo que se llama cuarentena. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos escuchado esto, pero no sabíamos de dónde viene. Esto está escrito en la palabra del Señor, que es la cuarentena. Entonces, María era inmunda hasta los 40 días. ¿Ya? Entonces la Biblia nos dice a nosotros con absoluta claridad que ella viene al templo a purificarse y quedar limpia para continuar con su relacionamiento con su esposo y también para poder presentar al niño, dedicarlo a Dios. La Biblia dice que Simeón significa Dios oye. Dios oye. Este nombre significa que Dios está escuchando. Que Dios está escuchando y que la Biblia dice que el oído de Dios no se ha agravado, ni su brazo se ha cortado, sino siempre Dios nos escucha. Dios siempre nos escucha. Y eso significa Simeón, Dios oye. Entonces la Biblia dice así de este hombre. Dice así. Un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo. Justo significa dar a cada uno lo que en derecho le corresponde. Y piadoso. ¿Cuántos hombres somos justos? ¿Cuántos nos quedamos con dinero, con cosas que no es nuestra? El Señor nos llama a que nosotros enarbolemos la bandera de la justicia y seamos justos. Y además de ser justo, piadoso. El Señor nos va a preguntar: tuve hambre y no me diste de comer. Estuve preso y no me visitaste. Y este anciano era justo y piadoso. Y además esperaba la consolación de Israel. Entonces este anciano tenía en su corazón la esperanza de que él quería ver la consolación, el consolador, el consolador que Dios enviaría a la tierra. Él esperaba en su corazón esa esperanza mesiánica que estaba arraigada en su corazón, porque el Espíritu Santo le había hecho una promesa. Y le había así, dice así, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Qué hermoso! No importa la edad que usted tenga, el Espíritu Santo va a estar siempre con usted mientras usted y yo vivamos en santidad para el Señor. Y el Espíritu Santo va sobre este anciano. La pregunta hoy día: ¿el Espíritu Santo está sobre usted? ¿El Espíritu Santo está sobre usted? ¿A cuánto tiempo que usted no siente su presencia? ¿Cuánto tiempo usted no salta de gozo, de alegría con la presencia del Espíritu Santo? Quizás muchos danzaban, quizás muchos saltaban, pero hoy día, ¿cuánto tiempo usted no salta, no danza, no recibe el gozo de la salvación de Dios? Y a este hombre le había sido revelado que no moriría. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Jesús, cuando inicia su ministerio, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos,
a predicar el año agradable del Señor. Jesús también dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ese Espíritu le había revelado que él no vería la muerte. No vería la muerte antes que viese, santo es el Señor, al ungido de Dios. Él no vería la muerte. Dios hace promesas y Dios siempre cumple sus promesas. Cuando Dios nos entrega su promesa, Dios siempre las cumple. Su vida estaba orientada y dirigida y vivía en la presencia del Señor. Dios siempre fiel a su promesa. Si Dios le ha dicho que su esposo va a vivir, vivirá. Si le ha dicho que su esposa servirán al Señor, así será. Si Dios le ha prometido que sus hijos servirán al Señor, así será. Dios siempre cumple. Y a este hombre le había prometido que no moriría antes que con sus propios ojos viese al Consolador de Israel. Quiero decirles que cuando yo tenía como 14, 15 años, en la ciudad de Lota, en el cerro, en aquellos años los jóvenes orábamos largas horas, hacíamos oración en el cerro de 6 de la mañana y orábamos un muy buen rato en el cerro, y en una oración también en ese cerro de la ciudad de Lota, de donde yo provengo, una hermana, voy a decirlo con nombre y apellido, la hermana Maximina Soto, el Señor la tomó y yo estaba ahí orando y ella me sacó adelante y me comenzó a hablar. Y ella me dijo así: mira, siervo, te pondré muy en alto, te levantaré y te bendeciré, y tú surcarás los cielos de esta nación, volará por encima de todas las nubes, porque así el Señor lo ha dicho. Y a mí, yo no creí esa profecía, tengo que ser sincero, no la creí. ¿Cómo yo iba a volar? Pero cuando yo despegué en un avión de combate de la Fuerza Aérea de Chile para hacer unas regulaciones de spoiler de un fenómeno, de un stall aerodinámico, despegué en un avión de combate y me subí por encima de las nubes. ¿Sabe qué hice en las nubes? Lloré en las nubes y le dije: tú, Señor, siempre cumples, aunque parezca ridículo, aunque parezca imposible, pero el Dios al que yo sirvo siempre cumple su promesa. No sé lo que a ti te ha prometido, pero sí sé que Él cumple sus promesas. Amén. Entonces, la Biblia dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Mire qué lindo. ¿Quién movía a Simeón? El Espíritu Santo. A Simeón no lo movía su deseo de ver algo, un deseo económico, un deseo político, un deseo de grandeza. No, Simeón era un hombre movido por el Espíritu Santo. ¿Sabe que él tiene una característica? Que es un hombre obediente. El Espíritu Santo le dijo: anda al templo este día, porque allí verás la salvación de Israel, verás al Consolador. ¿Y qué hizo Simeón? Obedeció. En la obediencia está la ganancia. Usted, cuando el Espíritu Santo le hable, obedezca, porque en la obediencia está la ganancia. Amén. Él no se dejó mover por sus deseos, por sus aspiraciones, que pueden ser legítimas. Él se dejó mover por el Espíritu Santo. Él fue movido por el Espíritu Santo. Y allí, en obediencia, él se encontró con el cumplimiento de esa maravillosa promesa. Mire, Isaí mandó a su hijo David a dejarle unos panes, unos quesos a sus hermanos en la batalla de Israel con los filisteos. Y David obedeció. David pudo decir: no me mandes a mí, no, anda tú, yo me quedo acá. No, David obedeció. Y en la obediencia, en el caminar obedeciendo,
David se encontró con su destino. Su destino era Goliat, porque él sería el próximo rey de Israel. Dios quiere obediencia más que sacrificio. Dios quiere obediencia más que sacrificio. ¿Cuántas veces el Señor le ha dado a usted una promesa y usted no la quiere cumplir? Si usted no cumple, Dios no le dará más promesa, no le hablará más, porque Dios quiere que sus hijos vengan al templo. Entonces los padres trajeron al niño al templo para ser presentado y para recibir la redención. La pregunta: ¿usted ha traído a sus hijos para que los presenten al templo? ¿Están todos sus hijos presentados? Nosotros también hemos llevado a nuestros hijos al templo para presentarlos al Señor, para que Él los bendiga. Entonces, la Biblia dice: y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Él le tomó en sus brazos. Simeón vio con sus ojos, santo es el Señor, el cumplimiento de la promesa que Dios había dado en Génesis, que Dios había hablado a los profetas, que había hablado a los reyes, que había hablado a Abraham, Isaac, a Jacob, a Moisés. Simeón vio con sus ojos el Consolador de Israel. La profecía, todo hablaban del advenimiento. El libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Había venido al mundo y allí Jesús lo tomó, o sea, Simeón lo tomó en sus brazos. Qué gozo de Simeón tomar al niño Jesús en sus brazos. Qué ternura, qué gozo habría en aquel hombre. Ese hombre estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Él tomó al niño Jesús en sus brazos. Él con sus ojos vio con sus propios ojos al Salvador del mundo. La dulzura del niño Jesús, la belleza, la grandeza del niño Jesús, porque la Biblia dice que en esa criaturita habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todas las flores, las aves del cielo lo adoraban. Y allí Simeón lo toma en su brazo con ternura, lo toma en su regazo, con cariño, con amor, con qué alegría Simeón toma a Jesús en sus brazos. Qué gozo. Entonces él le dice ahora a Dios, toma a Jesús y le dice: Dios, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Vino con su corazón obediente, lleno del poder de Dios, y Dios cumplió en él su promesa. Él tenía el deseo del advenimiento y cumplimiento de la promesa. Dios le cumplió a Simeón la promesa que le había hecho, la cual él había preparado en presencia de todos los pueblos: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón, la Biblia dice que Dios oye, justo y piadoso, y él esperaba la consolación de Israel. Yo no sé si usted es justo y piadoso, si usted es obediente al Espíritu Santo, pero Simeón esperaba la consolación de Israel, al Consolador del mundo. Ahora nosotros esperamos el advenimiento de Cristo, no como un bebé, sino con poder, con autoridad. Le veremos venir para gloria suya y para redención de su iglesia. Esperamos ese advenimiento.
La Biblia dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Usted, si no tiene el Espíritu Santo, pídaselo al Señor. La Biblia dice: el que pide, recibe. El que me busca, me halla. Usted clame y Él le dará el don del Espíritu Santo. Dios le había revelado a él que no vería la muerte hasta que cumpliera, hasta que con sus ojos viera la consolación de Israel. Usted mantenga su fe en las promesas de Dios. Él era movido por el Espíritu Santo. Usted también, amén, amado auditor, comience a moverse por el Espíritu Santo. Sea obediente a la voz del Espíritu Santo. Es el propio Dios que está hablando contigo. Esa es la diferencia de nosotros los cristianos. Dios habla al corazón, a la mente del cristiano. Su voz es clara. Habla nuestro idioma español, me habla a mí. A los judíos le hablarán hebreo. A los italianos en italiano. A los rusos, a los cristianos rusos le hablarán ruso. Pero su voz es clara y se escucha en la mente y en el corazón. La Biblia dice que nosotros debemos ser obedientes a Dios. Siempre habrá gente que esperará la consolación de Israel. Siempre habrán Simeones. Siempre habrán hombres que pueden decir que es una locura que Dios hable, pero es bendita locura, porque el Dios nuestro es un Dios que camina, que se mueve, que habla, que revela, que hace promesas, que cumple por promesa. La Biblia dice que Él es el cumplimiento de toda promesa. Si Él te ha hecho una promesa, Dios la cumplirá. Sé lleno del Espíritu Santo. Vive con justicia, vive con piedad. Muévete por la voz del Espíritu Santo y Dios cumplirá en ti todos tus sueños. Dios, el Dios que le reveló a Simeón, es el mismo al que predicamos hoy día. Es el mismo Dios que hoy día te dice: yo cumpliré mis promesas en tu vida. Amén y amén. Si hay alguna persona que quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, puede hacerlo, es muy sencillo. O si usted está lejos de Dios, vuélvase a la comunión con el Espíritu Santo. Usted tiene que decirle: Padre, perdona mis pecados, te pido que los laves en la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Tome mi vida en tus manos desde este día y hasta el último instante de mi vida. Nunca más me suelte. Y inscribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a ser justo, piadoso y lleno del poder del Espíritu Santo. Sea usted como Simeón. Dios oye. Amén.